Durante miles de años, la civilización judía ha sido una de las más antiguas, influyentes y resistentes de la historia humana. Nació en una pequeña región del antiguo Cercano Oriente, entre pueblos poderosos, imperios militares y culturas que parecían destinadas a dominarlo todo. Pero mientras muchas civilizaciones desaparecieron, los judíos conservaron su memoria, su fe, sus leyes, sus textos y una identidad que logró sobrevivir al exilio, a la persecución y a la dispersión por casi todo el mundo. Y ahí comienza una de las preguntas más incómodas de la historia. ¿Por qué un pueblo que muchas veces vivió como minoría, sin ejército propio, sin territorio durante largos periodos y bajo el dominio de otros imperios, fue visto tantas veces como una amenaza? Tal vez el odio no nació porque esta civilización fuera demasiado poderosa, sino porque su permanencia resultaba imposible de ignorar. La historia del pueblo judío no es solo la historia de una religión o de una cultura antigua. Es también la historia de cómo una comunidad puede convertirse en símbolo, en sospecha, en excusa y en blanco de acusaciones cuando una sociedad necesita explicar sus propios miedos. A veces fueron rechazados por ser diferentes. Otras veces fueron atacados por prosperar en medio de la exclusión. Y en los momentos más oscuros, fueron culpados de problemas que no habían creado. Si esta historia parece lejana, no lo es. Muchas de las ideas que comenzaron como rumores antiguos todavía sobreviven, disfrazadas con palabras modernas. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Para entender por qué la civilización judía terminó siendo admirada, temida, perseguida y discutida durante tantos siglos, primero hay que mirar su nacimiento sin prejuicios. No apareció como un imperio gigantesco ni como una potencia militar destinada a dominar el mundo. Su origen se encuentra en el antiguo Cercano Oriente, en la región de Canaán, una tierra pequeña pero estratégica, situada entre Egipto, Mesopotamia, Siria y las rutas comerciales que conectaban pueblos e ideas. Allí, entre aldeas, clanes, pastores y agricultores, comenzó a formarse una identidad apoyada en la memoria, la ley, la familia y la fe en un solo Dios. Los relatos bíblicos colocan a Abraham como una figura central de ese origen. Más allá de la lectura religiosa, estos relatos muestran cómo los antiguos israelitas entendían su propia historia, como una marcha, una promesa, una salida y una búsqueda. No se veían a sí mismos como descendientes de un palacio invencible, sino como herederos de una alianza. Para otros pueblos, la grandeza podía estar en las murallas o en el territorio. Para los israelitas, la grandeza comenzó a estar en recordar quiénes eran y qué ley debían obedecer. Aquí aparece la primera tensión. Un pueblo pequeño, rodeado de poderes enormes, empezó a definirse no por el tamaño de su ejército, sino por la fuerza de su memoria. Hacia 1200 a.C., en Canaán ya existían comunidades israelitas reconocibles. Vivían en aldeas, cultivaban la tierra, criaban animales y organizaban la vida alrededor de la familia extensa. La casa era escuela, altar, archivo y refugio. Allí se enseñaban historias, normas, cantos, genealogías y costumbres. La identidad se transmitía de padres a hijos, de ancianos a jóvenes. En una época donde muchas culturas dependían de reyes y monumentos, esta civilización fue aprendiendo a sostenerse desde algo más íntimo. La palabra repetida, el ritual cotidiano y el deber de recordar. Con el paso del tiempo, esas tribus formaron estructuras políticas más organizadas. La tradición recuerda a Saúl, David y Salomón como reyes fundamentales. David aparece vinculado a Jerusalén como centro político, mientras Salomón es asociado con la construcción del primer templo. Alrededor del siglo X a.C. ese templo no fue solo un edificio religioso, fue el corazón simbólico de la nación. Allí se unían el culto, la ley, la autoridad y la esperanza de pertenecer a una historia común. Pero esa unidad no duró para siempre. Después del periodo monárquico, el reino se dividió en Israel, al norte, y Judá, al sur. En 722 a.C., el reino del norte cayó ante Asiria. En 586 a.C.,
Babilonia conquistó Jerusalén, destruyó el primer templo y deportó a parte de la población de Judá. Para muchos pueblos antiguos, perder la capital, el templo y la independencia significaba desaparecer. Para los judíos, aquella tragedia produjo algo inesperado. Parecía el final de una civilización, pero se convirtió en el comienzo de una forma nueva de sobrevivir. El exilio en Babilonia fue una herida profunda. Era preguntarse si todavía podían ser un pueblo sin rey, sin templo y sin control sobre su destino político. La respuesta fue decisiva. La identidad comenzó a apoyarse con más fuerza en los textos, la oración, la ley, el sábado, las normas de vida, la circuncisión, la esperanza de retorno y la comunidad. En lugar de depender únicamente de un edificio sagrado, aprendieron a llevar su mundo interior con ellos. En lugar de deshacerse entre los pueblos vecinos, reforzaron sus señales de pertenencia. Esa experiencia moldeó una psicología histórica muy particular. La civilización judía aprendió a vivir entre la pérdida y la continuidad. Su memoria no era un adorno cultural, era una herramienta de resistencia. Recordar Egipto, recordar Jerusalén, recordar el pacto, recordar la ley y recordar a los antepasados era una forma de afirmar: seguimos aquí. Por eso, el estudio se volvió tan importante. Cuando Persia conquistó Babilonia en 539 a.C., muchos judíos pudieron regresar a Judá. Con el tiempo se reconstruyó el templo, conocido como el Segundo Templo. Pero no todos volvieron. Algunos permanecieron en Babilonia, otros se movieron por rutas comerciales y ciudades del Mediterráneo oriental. Ahí comenzó a crecer una realidad que marcaría toda su historia. La vida judía podía existir dentro de la tierra ancestral y también fuera de ella. Esta dispersión, llamada diáspora, fue un proceso largo, formado por guerras, exilios, comercio, migraciones y oportunidades en distintas ciudades. Podían perder el centro político y aún así conservar una comunidad. Podían alejarse de Jerusalén y seguir hablando de Jerusalén. Durante los siglos siguientes, los judíos vivieron bajo persas, griegos, reinos helenísticos y romanos. Aprendieron lenguas, participaron en economías locales y formaron comunidades en ciudades como Alejandría, Antioquía, Babilonia y Roma. Algunos se integraron más, otros conservaron separaciones más claras. Pero casi siempre mantuvieron instituciones comunes: la familia, la lectura, la enseñanza, la solidaridad interna, los rituales y el vínculo con su historia sagrada. La relación con Roma cambió el destino judío. En 66 después de Cristo estalló la Gran Revuelta Judía. La respuesta romana fue devastadora. En 70 después de Cristo, Jerusalén fue tomada y el Segundo Templo destruido. Pero ocurrió otra transformación. El judaísmo rabínico fue ganando fuerza. La sinagoga, el estudio de la Torá, la interpretación legal y la vida comunitaria ocuparon un lugar central. Roma pudo destruir el templo de piedra, pero no logró destruir la arquitectura invisible de la memoria. Aquí está una de las claves para entender tanto la resistencia judía como el inicio de muchas sospechas posteriores. Los judíos desarrollaron una identidad capaz de cruzar fronteras. Podían vivir en tierras ajenas, obedecer gobiernos extranjeros y hablar lenguas distintas, pero mantener un centro interior que no pertenecía por completo al imperio de turno. Para una mayoría religiosa o política, esa diferencia podía parecer obstinación. Para una sociedad insegura, esa cohesión podía parecer amenaza. Por eso, su origen encierra una paradoja poderosa. Fue un pueblo pequeño, pero con una memoria enorme. Fue derrotado, pero no borrado. Fue dispersado, pero no disuelto. Fue dominado por imperios, pero siguió transmitiendo su tradición. Su primer poder no fue controlar gobiernos ni riquezas, sino permanecer cuando todo parecía empujarlo hacia la desaparición. Y esa permanencia, que para ellos fue salvación, para otros empezó a convertirse en una incomodidad difícil de explicar. Después de la destrucción del Segundo Templo en 70 después de Cristo, la civilización judía entró en una etapa que cambiaría su destino. Ya no podía sostenerse alrededor de un santuario central ni depender de un reino propio que protegiera sus leyes. La vida judía tuvo que sobrevivir en ciudades ajenas, bajo gobiernos ajenos y entre pueblos que muchas veces no comprendían sus costumbres. La sinagoga, la familia, el estudio,
El calendario religioso y la interpretación de la ley se convirtieron en pilares de una identidad que podía viajar sin perderse. Esa capacidad de permanecer unidos produjo admiración, pero también desconfianza. Para los judíos, guardar el sábado, respetar normas alimentarias, practicar la circuncisión, celebrar sus fiestas y leer la Torá era una forma de proteger la continuidad de su historia. Para muchos vecinos, esas mismas prácticas podían parecer distancia o rechazo. La diferencia cotidiana se convirtió en una frontera invisible. Comían distinto, descansaban en otro día, oraban de otra manera y enseñaban a sus hijos una memoria propia. Lo que para ellos era fidelidad, para otros empezó a parecer separación. El problema se volvió más intenso cuando el cristianismo, nacido dentro del mundo judío, empezó a separarse de él. Jesús de Nazaret, sus primeros seguidores y muchos debates iniciales pertenecían al ambiente judío del siglo I. Pero con el paso del tiempo, la nueva fe cristiana se expandió entre pueblos gentiles y terminó construyendo una identidad distinta. Al principio, los cristianos también fueron una minoría perseguida dentro del Imperio Romano. Sin embargo, cuando el cristianismo fue reconocido y luego favorecido por el poder imperial en el siglo IV, la relación cambió de manera profunda. Desde entonces, la minoría judía quedó en una posición delicada. Era el pueblo del que provenían las escrituras, los profetas y la raíz de la fe cristiana, pero también era visto por muchos líderes cristianos como el pueblo que no aceptaba la nueva interpretación religiosa. Esa contradicción generó una tensión duradera. Los judíos eran necesarios para la historia sagrada cristiana, pero incómodos para una autoridad espiritual que se veía a sí misma como heredera de la verdad final. Estaban demasiado cerca para ser ignorados y demasiado separados para ser aceptados por completo. Una de las acusaciones más dañinas fue la idea de la culpa colectiva por la muerte de Jesús. Con el tiempo, esa acusación se usó contra comunidades judías enteras, aunque históricamente la crucifixión fue una ejecución romana y aunque no tenía sentido culpar a generaciones posteriores por un hecho del siglo I. Pero las sociedades no siempre necesitan argumentos justos para odiar. A veces les basta con una historia simple que convierta el dolor religioso en sospecha contra un grupo visible. Así se fortaleció una raíz persistente del antisemitismo cristiano, la imagen del judío como enemigo espiritual. Esa visión se tradujo en leyes, límites y humillaciones. En distintos lugares de la Europa medieval, a los judíos se les prohibió ocupar cargos, poseer tierras en ciertas condiciones, construir sinagogas libremente o participar en actividades de mayoría cristiana. También fueron obligados en ciertos territorios a llevar señales distintivas, vivir en barrios separados o pagar impuestos especiales. Las medidas variaban, pero repetían una misma idea. El judío podía vivir dentro de la sociedad, pero marcado como diferente. Esa diferencia impuesta afectó la psicología de las comunidades judías. Vivir como minoría exigía prudencia. Había que negociar con autoridades, evitar provocaciones, proteger los libros, educar a los niños y conservar redes de ayuda. La comunidad se convirtió en refugio. Las familias actuaban dentro de un equilibrio frágil. Integrarse lo suficiente para sobrevivir, pero no tanto como para desaparecer. Cada generación recibía una herencia doble: pertenecer al lugar donde vivía, al mismo tiempo, saber que ese lugar podía volverse contra ella. La psicología del rechazo siguió un patrón repetido. Cuando una sociedad enfrenta crisis, hambre, epidemias, guerras o inseguridad, suele buscar explicaciones fáciles. Una minoría visible, religiosa y culturalmente distinta puede convertirse en blanco perfecto. No hace falta que tenga poder real, basta con que sea reconocible. En la Europa medieval, los judíos eran cercanos para ser conocidos, pero distintos para ser imaginados como amenaza. Esa mezcla alimentó rumores y acusaciones absurdas. Uno de los ejemplos más terribles fue el libelo de sangre, una acusación falsa que decía que los judíos asesinaban niños cristianos para usar su sangre en rituales. Esta mentira apareció con fuerza en Europa durante la Edad Media, con casos conocidos como el de Norwich en 1144. No existían pruebas reales, pero el rumor despertaba miedo, indignación y deseo de castigo. Ahí se revela algo inquietante. El odio no siempre necesita conocer a su víctima, muchas veces prefiere imaginarla. Las cruzadas intensificaron esa violencia. Cuando en 1096 grupos armados marcharon hacia Tierra Santa,
Algunas comunidades judías del Valle del Rin fueron atacadas antes de que los cruzados llegaran a Oriente. Ciudades como Worms, Mainz y Speyer sufrieron masacres contra comunidades judías. También durante la Peste Negra, entre 1347 y 1351, los judíos fueron acusados falsamente de envenenar pozos o provocar la enfermedad. Aunque ellos también morían por la peste, el rumor fue más fuerte que la realidad. Hubo ataques, expulsiones y ejecuciones. Cuando el miedo no encuentra explicación, muchas veces inventa un culpable. Las expulsiones fueron otra forma de escalada. Inglaterra expulsó a los judíos en 1290. Francia tuvo varias expulsiones durante la Edad Media, incluyendo 1306 y 1394. España, después de siglos de presencia judía, ordenó la expulsión en 1492 para quienes no aceptaran convertirse al cristianismo. En estos procesos se mezclaban religión, política, economía y deseo de uniformidad. Los reyes podían presentarse como defensores de la fe, mientras confiscaban bienes o eliminaban deudas. Sin embargo, la civilización judía no desapareció. Cada expulsión abría rutas hacia el norte de África, el Imperio Otomano, Italia, los Países Bajos, Europa Central o el mundo árabe. Llevaron consigo lenguas, libros, oficios y una disciplina comunitaria que les permitía empezar otra vez. La diáspora no fue una aventura romántica. Muchas veces fue una huida dolorosa. Los expulsaban de un reino, pero no lograban expulsarlos de la historia. Con el paso de los siglos, el odio hacia los judíos dejó de apoyarse únicamente en diferencias religiosas y comenzó a mezclarse con otro elemento peligroso, el dinero. No porque todos los judíos fueran ricos, algo falso, sino porque sociedades medievales fueron empujando a las comunidades judías hacia espacios económicos específicos y luego usaron esa misma presencia para acusarlas. La paradoja fue cruel. Primero se les cerraron puertas, después se les culpó por atravesar las pocas que quedaban abiertas. En gran parte de la Europa medieval, la tierra era la principal fuente de riqueza y prestigio. Poseer campos, heredar propiedades o pertenecer a gremios no siempre estaba permitido para los judíos. Las restricciones variaban, pero el resultado era parecido. Muchas familias quedaban fuera de las rutas normales de ascenso social. No podían vivir exactamente como la mayoría cristiana, pero tampoco podían desaparecer. Necesitaban oficios, protección legal y formas de sostener a sus comunidades. Cuando una sociedad limita tus caminos, no deberías sorprenderse de que aprendas a sobrevivir por senderos estrechos. Uno de esos senderos fue el comercio. Las comunidades judías estaban dispersas por distintas ciudades y regiones, hablaban varias lenguas, conservaban vínculos familiares lejanos y valoraban la alfabetización. Eso facilitaba el intercambio de información, documentos, mercancías y crédito. En un mundo donde viajar era difícil y confiar en desconocidos podía ser peligroso, las redes comunitarias ofrecían una ventaja práctica. Pero esa ventaja no nació de una conspiración, sino de una necesidad histórica. La diáspora obligó a los judíos a organizarse a través de contactos, cartas, parentescos y normas internas de confianza. También hubo judíos dedicados al préstamo de dinero, sobre todo donde la doctrina cristiana condenaba la usura entre cristianos o donde ciertos gobernantes necesitaban financiación. Esto no significa que todos los judíos fueran prestamistas. La mayoría vivía con recursos modestos, muchos eran artesanos, vendedores, médicos, traductores, pequeños comerciantes o trabajadores pobres. Pero la figura del prestamista judío se volvió visible porque tocaba una herida emocional profunda, la deuda. Quien debe dinero no siempre odia la deuda. Muchas veces odia el rostro de quien se la recuerda. Así nació un resentimiento explotable. Un campesino endeudado, un noble arruinado o un rey necesitado podían mirar al prestamista judío como símbolo de presión económica. Sin embargo, detrás de esa escena había una estructura más compleja. Los reyes y señores muchas veces protegían a los judíos porque necesitaban sus impuestos, su capacidad financiera o sus servicios administrativos. Pero esa protección era frágil y calculada. Cuando convenía, el poder los defendía. Cuando ya no convenía, los abandonaba. El mismo gobierno que los usaba como herramienta podía presentarlos después como problema. En varios momentos, expulsar a los judíos también sirvió para borrar deudas,
tomar propiedades o ganar apoyo popular. La expulsión de Inglaterra en 1290 no puede entenderse solo como un gesto religioso. También estuvo relacionada con tensiones financieras, presión política y el interés de la monarquía en controlar bienes. En Francia, las expulsiones de 1306 y 1394 tuvieron elementos parecidos. Y en España, en 1492, la expulsión de quienes no aceptaran la conversión fue presentada como una defensa de la unidad religiosa, pero también significó pérdidas humanas, ruptura cultural y apropiación de bienes. La religión daba el lenguaje. La política y la economía muchas veces daban el impulso. La psicología social del odio funcionaba de manera repetida. Una comunidad minoritaria, visible, distinta y dependiente de permisos reales, podía ser convertida en recipiente de frustraciones colectivas. Si había pobreza, se decía que los judíos acumulaban riqueza. Si había crisis política, se los señalaba como desleales. Si algunos judíos prosperaban, se hablaba de dominio. Si otros eran pobres, se los despreciaba por depender de la comunidad. Nada bastaba para salir del círculo del prejuicio, porque el prejuicio no busca comprender, busca confirmar lo que ya decidió creer. Esa es una de las trampas más antiguas del odio. Si el acusado fracasa, lo humillan. Si prospera, lo convierten en amenaza. La vida interna judía, mientras tanto, seguía dependiendo de la familia, el estudio y la comunidad. La educación era central porque la lectura de textos sagrados, la ley religiosa y la discusión rabínica exigían memoria y disciplina. Esa cultura del aprendizaje ayudó a conservar la identidad en lugares muy distintos. También creó una imagen externa ambigua. Para algunos vecinos, los judíos parecían reservados, organizados y difíciles de absorber. Para las propias comunidades, esa organización era una forma de protección. Había cajas de ayuda para pobres, instituciones de enseñanza, tribunales comunitarios y normas de solidaridad. Sobrevivir como minoría requería un orden interno fuerte. Pero ese orden también fue malinterpretado. Donde había redes familiares, algunos veían secretos. Donde había ayuda mutua, imaginaban favoritismo. Donde había estudio, sospechaban arrogancia. Donde había memoria, creían ver obstinación. Las sociedades mayoritarias muchas veces exigían que el judío se integrara, pero al mismo tiempo le recordaban que nunca sería aceptado por completo. En esa contradicción creció una desconfianza difícil de romper. Les pedían parecerse a los demás, pero cuando se acercaban demasiado, volvían a señalarlos como intrusos. Con el crecimiento de las ciudades europeas, el comercio y la banca, la imagen del judío asociado al dinero se volvió más persistente. Aunque muchos cristianos también fueron banqueros, mercaderes y prestamistas, el estereotipo se concentró sobre los judíos porque ya existía una base religiosa de rechazo. La economía le dio al viejo prejuicio un nuevo rostro. Ya no solo se decía que eran enemigos de la fe, también se empezó a insinuar que eran enemigos del bienestar común. Ese cambio fue decisivo. El odio ya podía sobrevivir disfrazado de queja económica. Y aquí aparece la idea más peligrosa. Una minoría dispersa, alfabetizada y unida por redes comunitarias, fue transformada por la imaginación hostil en una supuesta fuerza oculta. Lo que era diáspora se presentó como conspiración. Lo que era ayuda mutua se presentó como dominio. Lo que era supervivencia se presentó como amenaza. Cuando una mentira promete explicar todos los problemas, muchos dejan de buscar la verdad. Durante el siglo XIX el odio hacia los judíos cambió de forma. Ya no dependía solo de sermones, rumores religiosos o acusaciones medievales. Europa entraba en una época de revoluciones, nacionalismos, ciencia moderna, prensa masiva. Muchos judíos comenzaron a salir de los límites legales que los habían mantenido separados. Parecía una apertura histórica, pero también produjo reacción. Para algunos sectores, ver a judíos integrarse, educarse y destacar en medicina, derecho, comercio, música, periodismo, filosofía o finanzas resultó incómodo. Antes se les acusaba por vivir separados, ahora se les acusaba por acercarse demasiado. Antes se decía que no querían mezclarse, después se dijo que se mezclaban para influir. Esa contradicción revela una verdad dura. El prejuicio no desaparece cuando la víctima cambia. Si permanecían aparte, eran vistos como extraños.
Si se integraban, eran vistos como infiltrados. La Revolución Francesa de 1789 abrió una discusión profunda sobre ciudadanía e igualdad. En Francia, los judíos fueron emancipados a finales del siglo XVIII, y esa idea se expandió por Europa. Para muchos judíos, la emancipación significaba una esperanza: ser ciudadanos sin renunciar por completo a su identidad. Podían amar el país donde vivían, hablar su lengua, servir en sus ejércitos y conservar su fe. Sin embargo, los nacionalismos del siglo XIX empezaron a imaginar la nación como una familia cerrada, definida por sangre, origen, lengua y religión mayoritaria. Ahí nació una nueva sospecha: el judío ya no era solo el diferente religioso. Empezó a ser presentado como extranjero permanente, aunque su familia llevara generaciones viviendo en el mismo lugar. Podía hablar francés, alemán, polaco o ruso, podía vestir como sus vecinos y estudiar en las mismas escuelas. Pero el antisemitismo moderno decía que nada de eso bastaba. Esta transformación fue peligrosa, porque el rechazo pasó de la religión a una supuesta identidad biológica. Antes, en teoría, la conversión podía abrir una puerta. Ahora, para los antisemitas raciales, ni siquiera convertirse era suficiente. El odio cambió de máscara. Dejó de preguntar qué creías y empezó a decir que tu origen era una condena. También creció el uso político de las teorías conspirativas. La prensa, los panfletos y los discursos públicos podían llevar una mentira mucho más lejos que en siglos anteriores. Los judíos fueron acusados de controlar revoluciones y bancos, de promover el capitalismo y también el socialismo. La incoherencia no debilitaba el mito, lo hacía más flexible. Cualquier crisis podía conectarse con ellos. El antisemitismo se volvió una explicación falsa para problemas reales. Uno de los casos más conocidos fue el caso Dreyfus en Francia. En 1894, Alfred Dreyfus, un oficial judío del ejército francés, fue acusado injustamente de traición. El caso dividió al país y mostró que incluso una república moderna podía dejarse arrastrar por el odio. Dreyfus fue condenado con pruebas falsas y humillado públicamente. La verdad salió a la luz y fue rehabilitado. Un hombre fue acusado, pero lo que se juzgaba en silencio era si un judío podía pertenecer plenamente a una nación moderna. En el Imperio ruso, el odio tomó una forma especialmente violenta. Durante finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, muchas comunidades judías vivieron restricciones legales, pobreza y ataques conocidos como pogromos. Estos ataques eran estallidos de violencia contra barrios, casas y familias judías. A veces surgían después de rumores, otras veces eran tolerados por autoridades locales. Esa experiencia empujó a muchos judíos a emigrar hacia Europa Occidental, América y otras regiones. También fortaleció movimientos nuevos, incluido el sionismo, que defendía la creación de un hogar nacional judío. El sionismo surgió donde muchos judíos habían intentado integrarse y aún así seguían siendo señalados. Theodor Herzl, impactado por el antisemitismo europeo y por el caso Dreyfus, defendió una solución política propia. No todos los judíos apoyaron esa idea igual, hubo debates intensos. Algunos querían integración, otros autonomía cultural, otros revolución social, otros migración. Pero todos enfrentaban una pregunta dolorosa: si Europa prometía ciudadanía y luego les cerraba el alma, ¿dónde podían estar seguros? La promesa de pertenecer se quebraba una y otra vez. El siglo XX llevó esa lógica al abismo. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa quedó herida por crisis económica, humillación nacional y miedo al comunismo. En Alemania, los nazis explotaron ese caos. Prometieron restaurar el orgullo perdido y ofrecieron un enemigo claro: los judíos. No importaba que los judíos alemanes hubieran servido en el ejército o amado su cultura. La propaganda nazi los presentó falsamente como responsables de la derrota y la decadencia moral. Era una mentira total, pero servía para unir el resentimiento bajo una causa violenta. En 1933, Adolf Hitler llegó al poder. A partir de entonces, el antisemitismo se convirtió en política de Estado. Primero vinieron boicots, exclusiones laborales, humillaciones públicas y leyes discriminatorias. En 1935, las leyes de Nuremberg quitaron a los judíos derechos fundamentales. En 1938,
La noche de los cristales rotos mostró que el régimen estaba dispuesto a pasar de la exclusión a la destrucción. Sinagogas fueron quemadas, negocios destruidos, personas golpeadas, arrestadas o asesinadas. La mentira ya no buscaba convencer, buscaba preparar a la sociedad para mirar hacia otro lado. Durante la Segunda Guerra Mundial, la persecución nazi escaló hacia el genocidio. Los judíos fueron concentrados en guetos, deportados, despojados de sus bienes. El Holocausto fue el resultado extremo de siglos de deshumanización convertidos en maquinaria estatal. Antes hubo palabras, caricaturas, leyes, silencios y funcionarios que firmaron documentos para tratar a un grupo entero como si ya no perteneciera a la humanidad. La civilización judía salió herida, pero no destruida. Comunidades enteras fueron aniquiladas, centros culturales desaparecieron y familias quedaron rotas. Sin embargo, la memoria volvió a convertirse en una forma de resistencia. Los sobrevivientes contaron, escribieron, testificaron y reconstruyeron vidas. Después de 1945, el mundo tuvo que mirar de frente lo que el odio podía producir cuando se mezclaba con Estado, propaganda, obediencia y tecnología moderna. Y aún así, la pregunta más inquietante quedó abierta. Si la humanidad vio el abismo, ¿por qué algunos siguen acercándose a él? Después del Holocausto, la civilización judía quedó frente a una pregunta casi imposible. ¿Cómo seguir existiendo después de una destrucción tan profunda? Europa, que durante siglos había sido hogar de comunidades judías, quedó marcada por ausencias. Barrios desaparecieron, sinagogas fueron arrasadas, familias quedaron reducidas a nombres en documentos, fotografías o recuerdos. Pero una vez más ocurrió algo que se repite en esta historia. El intento de borrar a un pueblo terminó dejando más visible la fuerza de su memoria. Parecía que el odio había alcanzado su punto final, pero el verdadero final no fue la desaparición judía, sino una nueva etapa de reconstrucción. Muchos sobrevivientes no pudieron volver a sus casas, a veces porque sus hogares habían sido ocupados, otras porque el ambiente seguía siendo hostil, y otras porque regresar significaba caminar entre fantasmas. Algunos emigraron a Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, Brasil, Australia, Reino Unido y Francia. Otros se dirigieron hacia Palestina, donde ya existía una presencia judía histórica y donde el movimiento sionista llevaba décadas promoviendo un hogar nacional. En 1948 nació el Estado de Israel, un hecho decisivo para la historia judía contemporánea. Para muchos judíos fue una respuesta al desamparo. Para muchos palestinos significó desplazamiento, pérdida y conflicto. Esa realidad debe contarse con cuidado, porque la historia no se entiende si se convierte en propaganda. La existencia de Israel cambió la psicología colectiva judía. Durante siglos, muchas comunidades habían dependido de permisos concedidos por otros gobiernos. Ahora existía un Estado con ejército, instituciones, tribunales, universidades, tecnología y diplomacia. Pero esa transformación no eliminó la diáspora. La civilización judía siguió siendo mundial. Hay judíos religiosos, seculares, reformistas, ortodoxos, mizrahíes, sefardíes, askenazíes, etíopes, latinoamericanos y muchas identidades más. Reducirlos a una sola imagen es uno de los errores que alimenta el prejuicio. El odio necesita simplificar. La historia obliga a mirar la complejidad. La expansión judía por el mundo no ocurrió de una sola manera. Algunos llegaron por exilios antiguos, otros por rutas comerciales, otros por expulsiones medievales, otros por persecuciones modernas, otros por oportunidades educativas o profesionales. Los sefardíes expulsados de España en 1492 llevaron su lengua, sus libros y sus costumbres al norte de África, al Imperio Otomano, a los Balcanes y a ciudades del Mediterráneo. Los askenazíes formaron comunidades en Europa central y oriental. En los siglos XIX y XX, muchas familias emigraron a América buscando seguridad. Así, la vida judía se convirtió en una red de memorias conectadas por libros, festividades, apellidos, comidas y relatos familiares. Ese carácter disperso ayudó a que los judíos permanecieran en la mente de muchas sociedades. A diferencia de civilizaciones encerradas en un territorio único, la civilización judía aparecía en muchos lugares al mismo tiempo. Estaba en mercados, universidades, hospitales, periódicos,
barrios, sinagogas, laboratorios, editoriales y artes. Esa presencia múltiple podía verse como riqueza cultural, pero para las mentes dominadas por la sospecha, parecía una prueba de influencia oculta. Lo que era presencia histórica fue interpretado por algunos como control secreto. Por eso es importante hablar del poder actual con precisión. Sí, muchas personas judías han alcanzado posiciones destacadas en ciencia, tecnología, medicina, derecho, economía, arte, cine, literatura, política y educación. También existen instituciones judías influyentes, universidades, organizaciones culturales, fundaciones y centros de investigación. Israel es un actor geopolítico relevante por su ubicación, su capacidad militar, su innovación tecnológica y sus alianzas. Pero eso no significa que los judíos controlen el mundo. Esa idea es una teoría conspirativa antigua. La verdadera explicación de parte de su influencia contemporánea es menos misteriosa y más humana. Durante siglos, la educación fue una herramienta de supervivencia. Aprender a leer, discutir textos, interpretar leyes, enseñar a los hijos y sostener comunidades se volvió parte central de la cultura judía. Cuando llegaron sociedades modernas donde el conocimiento abría puertas, muchas familias ya tenían una tradición fuerte de estudio. A eso se sumaron redes de apoyo, migración, adaptación urbana, memoria del peligro y presión por prosperar donde la seguridad nunca estuvo garantizada. No fue magia ni conspiración, fue disciplina acumulada bajo condiciones difíciles. También hay que reconocer que no toda la vida judía actual es poder o éxito. Existen comunidades pobres, sobrevivientes ancianos, familias desplazadas, tensiones internas, debates religiosos, conflictos políticos y miedos reales ante ataques antisemitas. El estereotipo del judío poderoso borra a personas comunes, maestros, enfermeras, comerciantes, estudiantes y familias que intentan vivir. El odio, sin embargo, siguió adaptándose. Después de 1945, muchas ideas reaparecieron disfrazadas: negación del Holocausto, sospechas sobre bancos, teorías sobre medios, acusaciones colectivas contra todos los judíos por decisiones de gobierno, o la vieja idea del enemigo interno. La crítica política puede ser legítima. El problema comienza cuando se convierte a todos los judíos del mundo en responsables absolutos. El antisemitismo no siempre entra gritando. A veces entra como una pregunta venenosa, como un rumor atractivo o como una explicación fácil. La civilización judía llegó hasta la actualidad porque aprendió a recordar, discutir, adaptarse y reconstruirse. Su poder más profundo no está únicamente en gobiernos, empresas o instituciones visibles, sino en una cultura que convirtió la memoria en casa. Una comunidad puede perder templos, ciudades, idiomas y seguridad, pero si conserva relatos, leyes, cantos, comidas, libros y fechas, tiene forma de levantarse. Y aquí se cierra la tensión central de este recorrido. El odio hacia los judíos no revela una verdad oscura sobre ellos, revela una debilidad peligrosa de las sociedades que necesitan culpables. Durante siglos, ese rostro fue judía, el extranjero, el hereje, el prestamista, el revolucionario, el capitalista, el conspirador, el ciudadano que nunca era considerado suficiente. Pero la realidad fue otra, una civilización diversa, antigua y herida que sobrevivió no porque controlara la historia, sino porque se negó a ser expulsada de ella.